¿Qué tenemos para hoy? Otra sacada atrás, esta vez del follower hacia el líder. Vamos a intentar mantener el factor sorpresa y además de la sacada atrás, vamos a tener que tener cierto control del movimiento antes de esa sacada atrás, primero, para que salga bien, y segundo, porque es un movimiento que hacemos todo el tiempo y quizás no tenemos el control que tendríamos que tener sobre ese movimiento, que es parte de los 8 pasos básicos. ¿Se pueden imaginar cuál es ese movimiento? Antes de pasar a ver la secuencia, no olviden suscribirse, así no se pierden los próximos videos. Y al final del video vamos a tener la participación especial de Sayaka y Yoshka, que nos mandan un videito desde Viena. Es su versión de la secuencia de la semana pasada. Vamos a intentar analizar y mostrar un poco las diferencias entre la versión de ellos y la que habíamos propuesto la semana pasada. Así que tenemos muchas cosas para hoy. Empecemos mejor. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de El Pasito de los Miércoles, un espacio para promover la práctica de tango, la búsqueda de nuevas secuencias, nuevas combinaciones, llevando al límite nuestro baile y nuestra técnica, en cualquier lugar, cualquier día y horario, y lo más importante, todas las veces que quieras. El Pasito de los Miércoles, la práctica de tango de YouTube. Vamos a ver una pasada de la secuencia y después la explicamos. ¿Encontraron dónde está la sacada? Vamos una vez más. Es una sacada del follower hacia el líder. Bien, empezamos un poquito la explicación. Empezamos enfrentados. Vamos a decir que la dirección en la que se está moviendo la pista de baile va a ser la dirección que está mirando el líder. O sea que el líder está de frente a la dirección a la que se tiene que mover en la pista de baile, y esa va a intentar ser la dirección también de la secuencia. Empezamos con una salida básica. En vez de salir hacia atrás empezamos de costado y va a ser una salida cruzada. Ahí cambiamos de peso para salida cruzada y llegamos a la posición del cruce. Entonces vamos a acompañar ese cruce del follower con un paso nuestro, que en este caso en referencia al eje del follower nuestro paso va a ser una apertura. Pero no lo vamos a hacer hacia adelante, hacia el adelante del líder. Vamos a hacer una apertura pero abriéndose un poco. Vamos a intentar hacer una pequeña diagonal, exagerando un poco la diagonal que tendría que tomar la pierna libre del follower para tomar ese cruce. Entonces la pierna del follower va a cruzar y el líder va a tomar una apertura. ¿Sí? Esta apertura está en una diagonal. La dirección de esta apertura, la del líder, va a ayudar a ajustar un poquito la dirección en la que vamos a terminar la secuencia. Si quieren pueden probar a hacer esta apertura en el lugar, hacerla hacia adelante o hacerla hacia el costado y van a ver cómo cada una de esas direcciones les va a facilitar o hacer más difícil la siguiente sacada y después de la sacada la posición en la que termina. Pruébenlo. Yo elegí tomar esta diagonal porque me da suficiente espacio para la sacada del follower, para que sea cómodo para el follower. Y además no me estoy alejando tanto, entonces la continuación de esa sacada me deja en una posición en la que puedo seguir mirando hacia adelante. Ahora lo vamos a ver. Una vez que el follower cruzó y el líder empieza a tomar esa apertura que dijimos recién, el líder va a marcarle un pivote al follower y un cruce atrás. Ese cruce atrás tiene que ir a la posición que está dejando el líder en el siguiente paso, que va a ser un cruce adelante. Apertura, cruce adelante. Entonces el líder está tomando un cruce adelante y el follower está tomando la posición donde estaba antes el líder con un cruce atrás. Entonces está haciendo una sacada con un cruce atrás, que podemos resumir en una sacada atrás. Ahora lo que hice para resolver este paso es que tomé ese cruce atrás como si fuese el inicio de un giro y lo continué. Entonces tendríamos una apertura y un cruce adelante. Me pareció un pequeño desafío también hacer que el líder durante esos pasos del follower no cambie de peso. Entonces voy a recibir el cruce adelante del follower al final con la misma pierna en la que estaba recibiendo la sacada. Y ahí hacemos una parada con una pasada después. Podemos ver que al final de la secuencia la dirección en la que puede ver el líder sigue siendo hacia adelante, o sea que podría continuar en la pista de baile sin ningún problema porque puede ver que estaba pasando adelante.
Vamos a verlo una vez más y repasamos un poquito las direcciones. Entonces tenemos la salida básica que se hace en una línea hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. En el momento de la sacada nos abrimos un poquito hacia el costado, pero después cuando termina el giro o mientras que está haciendo el giro el follower, volvemos a retomar esa dirección que sería hacia adelante. Mientras practicábamos esta secuencia, mientras que la estábamos armando, nos resultó interesante prestarle atención al cruce del básico, porque es la posición previa a la sacada. Y si no estamos bien estables en esa posición, la sacada atrás en general no funciona. Y algo que suele pasar con el cruce del básico justamente es que estamos tan acostumbrados a hacerlo que nos salteamos esa posición, casi que vamos directamente al siguiente paso. En esta situación, en esta secuencia que estamos haciendo ahora, si vamos al siguiente paso después del cruce es imposible marcar la sacada atrás, porque la sacada atrás que estamos haciendo en esta secuencia va en una dirección completamente diferente a la que iría el siguiente paso después del cruce del básico. Entonces ese momento hay que controlarlo. Bueno, espero que les haya gustado la secuencia de esta semana. Ahora vamos a ver la versión de la secuencia de la semana pasada que hicieron Sayaka y Yoshka. Si no recuerdan cómo era la secuencia de la semana pasada, les voy a dejar en la descripción del video el link al video de la semana pasada. Vamos a verlo. Entonces, primero vamos a ver la secuencia completa que nos mandaron Sayaka y Yoshka. Podemos ver que además lo filmaron desde los dos frentes, así que es fácil mirar qué está haciendo cada uno. La primera diferencia que veo es que al principio y al final de la secuencia Yoshka está con el mismo frente, o sea que el paso atrás que hace al principio se podría considerar que eso está en la dirección en la que se está moviendo la pista de baile. Entonces el paso está en esa dirección, pero él está de espaldas a esa dirección y termina con el mismo frente, o sea que durante la secuencia no se gira el frente de la pareja. ¿Y por qué es que pasa eso? Vamos a ver entonces la segunda diferencia, que es la razón por la que no están cambiando el frente durante la secuencia, y es que la sacada que está haciendo Yoshka no va a la apertura de Sayaka, está yendo al siguiente paso, que en este caso es un cruce atrás. Si tomamos en cuenta la cantidad de pasos del follower que está haciendo antes de llegar a esa sacada, vemos que Sayaka hace 1, 2, 3 pasos antes de que Yoshka haga la sacada. En la versión que mostramos la semana pasada, parte del efecto sorpresa que habíamos propuesto era que la sacada del líder hacia el follower sucedía en el segundo paso directamente. Entonces quizás está perdiendo un poquito el factor sorpresa que habíamos propuesto el miércoles pasado, pero está pudiendo mantener el frente de la pareja sin hacer muchos pasos extra al final. Entonces, muchas gracias de nuevo chicos, Sayaka y Yoshka, los pueden encontrar en Viena. Al principio del video les dejé un link a la página personal de ellos, también lo pueden encontrar en Facebook. Voy a dejar en los comentarios más links en donde los pueden encontrar y contactarse con ellos. Llegamos al final del video. Si te quedaste con ganas de más, suscríbete y dale a la campanita para no perderte el próximo pasito. Déjame tu pulgar arriba si te gustó y compartilo con tus amigos. Déjame en los comentarios qué pasito te resultó más interesante de la secuencia y cuál cambiarías. Nos vemos la próxima semana con otro pasito de los miércoles. ¡Chao!